Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. ¿Creen ustedes que Estados Unidos permitió realmente que el piloto cubano vinculado al despreciable derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate pudiera mudarse a la Florida? A simple vista costaría trabajo creerlo, sobre todo el país bandera en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Pero si nos fijamos detenidamente en lo ocurrido en los últimos tiempos, gracias a los palos de ciego que han dado con esta administración, otorgando a cuanto dictador autócrata cualquier capricho sin que la nación más poderosa del mundo obtuviera más que un corte de mangas y un ataque de risa, pues no es de extrañar que del mismo modo que los narcosobrinos fueron regresados a los brazos del tío Nicolás y el testaferro Alex Saab a las entrañas del régimen al que llegó a servir, convirtiéndose en la llave que con sus datos biométricos permitirían a Maduro acceder a las bóvedas donde guarda los millones de dólares y oro robado al pueblo venezolano. La entrada de un piloto de la Fuerza Aérea Cubana vinculado al derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate como Pedro por su casa haya podido ser un hecho deliberado o por pura ignorancia de la gente que le dio la bienvenida. Porque si 2 de los requisitos principales para ser admitidos en este país es no haber pertenecido al Partido Comunista o haber perpetrado o pertenecido a una organización terrorista, es incuestionable que a Luis Raúl González Pardo, un coronel retirado de la Fuerza Aérea Cubana que participó en el derribo de estas 2 avionetas civiles en el estrecho de la Florida, provocando la muerte de 4 inocentes que velaban desde el aire por sus hermanos balseros, jamás, y digo jamás en mayúscula, debería habérsele concedido un paro humanitario a este siniestro personaje para residir legalmente en Estados Unidos y establecerse desde abril en Jacksonville, en la Florida. En el país y en el Estado, además, que tanto decía odiar durante años y entre un exilio al que no le tembló la mano para perseguir, reprimir y atacar hasta la muerte. Pero eso hubiera sido lo racional en cualquier país que se precie de aplicar filtros en sus fronteras para evitar que terroristas o asesinos, mintiendo en una aplicación, puedan atentar en el futuro contra el nuevo hogar que les abre los brazos. Lo irracional es que en la primera potencia del mundo se invita a una delegación enemiga a hacer un tour por los sistemas de vigilancia más sofisticados del aeropuerto y, como ya ha sido denunciado por las propias agencias federales, se haya permitido que cientos de nombres en la lista de los delincuentes y terroristas más buscados del mundo estén escondidos aquí y ahora, en cualquier ciudad, gracias al desastre migratorio del presidente Biden y de la señora Harris. Los mismos Seneca, que lejos de estar orgullosos por los casi 9 millones de indocumentados de los que se tiene conocimiento y otros más de 4 o 5 que se calcula que hayan pasado por otros puntos de la frontera de la mano de los coyotes, son tan irresponsables, tan surrealistas, que a través de sus programas humanitarios, individuos como este y sicarios del régimen de los barbudos se pasen entre sus víctimas mojito en mano, disfrutando de las bondades de este capitalismo que aborrecían de palabra, pero ni de hecho ni de omisión. Porque es curioso que a todos estos comunistas de salón, predicadores de un marxismo rancio y caduco que obligan a practicar lo que ellos mismos no practican, termine gustándoles tanto el olor a Chanel y la Visa Oro como para terminar huyendo como ratas de la cuasi extinta monarquía dictatorial de los Castro y el paraíso de represión, miseria y decadencia en el que han sumido a la que un día fuera la perla del Caribe. Por eso hoy, y hartos de la bofetada que supone ver en tierra de libertad a los que fueron sus verdugos, líderes del exilio cubano han intensificado su esfuerzo para que la Fiscalía de Miami y el Estado de la Florida formen un gran jurado que investigue al expiloto cubano, solicitando además que las autoridades locales y estatales revisen las pruebas que han recopilado y consideren abrir un caso formal contra González Pardo, que obviamente pues ha negado las acusaciones en su contra. El vil y cobarde asesinato de los 4 miembros de Hermanos al Rescate sigue siendo un punto de dolor y de frustración para el exilio cubano, que no olvida y que a día de hoy, 30 años después, sigue reclamando justicia. Comenzamos.
Y ahora, sin más dilación, quiero presentarles a mis invitados del día de hoy. Está con nosotros Luis Domínguez, investigador, director de Cuba al Descubierto, y además una persona que nos estaba comentando antes que desde su plataforma lleva ¿cuántos años persiguiendo a este individuo, Luis? A esta persona la llevo percibiendo desde el 2017. ¿Qué te hizo? O sea, ¿cuál era el punto que hizo que directamente se convirtiera en un objetivo? Yo soy un fanático de la aviación y desde el minuto que derribaron las avionetas Hermanos al Rescate, yo siempre quise saber quiénes habían participado en este violación de derechos humanos. Entonces conocíamos 3, pero yo sabía que habían más personas que habían participado en eso. Y me di a la tarea de buscar a estos 3 personajes que participaron en ese evento. Me lo vas a contar en solo unos instantes porque quiero presentar también a Nelson Rodríguez Varela, abogado, exfiscal, una de las personas más queridas por esta comunidad y sin ninguna duda, me atrevo a decirlo y a poner mi mano sobre el fuego, uno de los profesionales experto en leyes más prestigiosos que puede haber, no solo en el sur de la Florida, yo diría que hasta de este país. Y nos acompaña Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia también. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. Doctor Gracias, Nelson Rodríguez Varela, yo quiero empezar con usted porque obviamente hay muchas preguntas en el aire, pero yo creo que la principal, aunque después abordemos un poquito si hay posibilidad de poner los cargos, es ¿cómo hacen para que den a estos individuos que son victimarios la posibilidad de estar legalmente en este país con visas o con paroles entre sus víctimas? Yo no tengo idea cómo es posible que estas personas que hayan estado al servicio de la dictadura de Castro y otras dictaduras en el mundo tengan la habilidad de poder entrar a los Estados Unidos, mucho menos con parol humanitario, que es típicamente reservado para situaciones importantes de deficiencias que tienen en sus países. Estas son personas que han cumplido con estas dictaduras, quitando derechos civiles de los ciudadanos como represores que han sido indicados en varias situaciones. Y sabemos que este señor entró con ese tipo de visa, pero realmente no sabemos qué fue lo que él explicó. Claramente tenemos que tener en cuenta que cualquier persona es inocente hasta que sea probado culpable. Es por eso que lo que nosotros realmente estamos pidiendo es una investigación. Nosotros le pedimos al estado de la Florida que investiguen este caso, que investiguen a este señor. Hay jurisdicción para hacerlo porque parte importante de esta conspiración se llevó a cabo en el sur de la Florida. Vemos como en el caso de René González, que fue uno de los espías que el directorio de inteligencia cubano mandó aquí a los Estados Unidos junto con Juan Pablo Roque y otros miembros de la red Avispa que fueron encontrados culpables y sentenciados por una corte federal, devueltos a Cuba sin que hayan terminado de cumplir su sentencia. Fueron mandados directamente a los Estados Unidos para recopilar información para facilitar este tipo de crimen. Sabemos que Juan Pablo Roque se inmiscuyó y se infiltró en los Hermanos al Rescate. Esa organización es una organización pacífica que estaba tratando de ayudar a los cubanos que estaban en el mar escapándose de esa propia dictadura. Y sabemos que el estado de la Florida puede investigar, puede empanelar un gran jurado para llamar testigos que podrían aclarar la situación de si existe evidencia o no que el piloto Pardo Rodríguez participó o haya tenido que ver con el derribo de las avionetas. Nadie está acusando a nadie aquí. Lo único que estamos pidiendo es que la Fiscalía Estatal, con la jurisdicción que pensamos que tiene, entre a este caso y haga la investigación apropiada para determinar si se deberían de erradicar cargos contra el señor Pablo Rodríguez o cuáles serían los próximos pasos a seguir, incluyendo una acusación posible contra Raúl Castro, que en el momento apropiado de este momento en el cual derribaron estas avionetas era el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Claro, abogado, claro que la pregunta que aquí surge es, en este país la presunción de inocencia es perenne, pero obviamente habrá testigos, tiene que haber gente que ya en este momento ha identificado a este individuo como uno de los pilotos de una de esas avionetas
que tristemente derribaron a las de Hermanos al Rescate. Y usted tenía un punto que es muy válido, es decir, aunque esto ocurrió en aguas internacionales, si la conspiración fue hecha en el estado de la Florida, tiene que haber alguna represalia, obviamente, en contra de este individuo si se demuestra que participó en esto. Ahora, el punto es, ¿se revocaría obviamente los permisos y al imponerle cargos podría ser también juzgado y podría ser sentenciado aquí en la Florida? Si los fiscales del estado de la Florida toman este caso, o inclusive los fiscales federales continúan su investigación con respecto a estas acusaciones, ya que ellos en un momento determinado presentaron cargos federales contra los dos pilotos que sí dispararon a las avionetas, pues obviamente sí se sigue este caso investigando. Si el gran jurado llega a la conclusión de que el señor Pablo Pardo Rodríguez fue uno de los pilotos que inclusive es alegadamente el que persiguió al avión tripulado por el señor Basulto y Silvia Iriondo, entonces sí participó en una conspiración en aguas internacionales, aunque él personalmente no haya tenido que ver con el plan que se llevó a cabo dentro de la jurisdicción del estado de la Florida y principalmente en Miami, donde estaban radicados los Hermanos al Rescate, pues entonces sí podría ser encausado de acuerdo a lo que la fiscalía pueda demostrar a través de la presentación a ese gran jurado. Podría ser arrestado, podría ser procesado, inclusive podría ser tratado como un testigo material que podría proveer información con respecto a lo que se conoce y se sabe basado en lo que él ha dicho públicamente, que haya sido la participación de Raúl Castro en dar la orden de haber derribado, interceptado y derribado estas avionetas en ese día que se cometió ese asesinato de estos 4 aviadores cubanos, americanos y ciudadanos de este país. Es algo verdaderamente lastimoso que no se haya llegado a cabo esa investigación y principalmente que no se hayan dado cuenta que este señor puede que haya tenido que ver con el derribo de esas avionetas y por ende no estoy seguro cuáles fueron las circunstancias por las cuales los dejaron entrar al país. Pero yo le doy las gracias que está en este país y espero que en algún momento este caso se investigue y que se procese a este señor si hay causa justa para hacerlo. Abogado, yo sé que se tiene que ir, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta en 30 segundos. Silvia Iriondo estuvo en el programa que presento en las tardes de Actualidad Radio y nos comentaba que precisamente fue un movimiento de Basurto al esconderse detrás de unas nubes lo que evitó que no tuviera el mismo destino que tuvieron las otras 2 avionetas. Se sabe que hubo información concreta sobre este individuo, después nos lo va a comentar Luis, que se pasó a las agencias federales, que se pasó al FBI. ¿Qué le impide al FBI, además de todo lo que estamos viendo ya de cuál es la actuación tristemente de la cúpula del FBI en este país, qué le impide al FBI hacer esa investigación antes de otorgar obviamente un visado a un individuo como este? Bueno, el visado ocurre a través del Departamento de Estado. Yo no estoy seguro cómo es que se administra, porque no soy abogado de inmigración, cómo realmente se administra todos los paroles humanitarios que se dan, pero yo no estoy tan seguro que el FBI participa realmente en ese tipo de situación o tienen la habilidad de continuar una investigación que podría afectar esa decisión. Lo que sí para mí es inconcebible es que... Yo entiendo que esto lo hace el Departamento de Inmigración y Naturalización, pero igual que te hacen un background check para poder entrar, si ya el FBI hubiera iniciado una investigación federal, me imagino que habría una línea diciendo que ese nombre está ligado a una investigación federal por encima de los resultados y ya se sabe además que está aquí. Es correcto y debería de ser así. No estoy seguro por qué no es así. Ellos mantienen todas estas informaciones en el Departamento de Homeland Security. Al entrar al aeropuerto de un viaje al exterior, todo el mundo sabe que tienes que pasar por el área de aduanas y tienes que pasar por el área de inmigración, donde tienen toda esta información computarizada. Yo no estoy seguro por qué razón eso no haya salido al entrar y no sé realmente, eso sería una buena pregunta
para hacerle al gobierno de los Estados Unidos, qué tipo de controles están estableciendo para evitar que estas personas que obviamente tienen una conexión con estos regímenes autocráticos no puedan entrar al país así tan fácilmente, y mucho menos a través de este tipo de proceso que fue creado por esta administración para facilitar la entrada de personas en este país, y a lo mejor eso es algo que tiene que ver con la razón por la cual estos controles no se están observando. Pues abogado, quiero agradecerle que haya sido usted tan gentil de dedicarnos estos momentos y le dejamos que usted continúe con su agenda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, tenemos con nosotros a Luis, tenemos, como les decíamos, también a Ramón Saúl. Ramón, el otro día también en la radio estábamos comentando cuánto trabajo cuesta entender que tantos chicos, tantas personas de repente buenas, con buenos sentimientos, hayan perdido la vida o no hayan podido someterse a la operación que necesitaban, precisamente porque no les han dado ese visado, porque no le han dado ese permiso para venir. Y sin embargo, a individuos potencialmente torturadores, asesinos, represores, etcétera, estén aquí entre los nuestros. Efectivamente, María. Bueno, ante todo, gracias por abordar este tema que ha cogido fuerza en nuestra comunidad, gracias a Dios. Quiero saludar también a nuestros legisladores que están dando los pasos necesarios para poner la presión en la administración. El misterio, Cuba es la isla de los misterios. 65 años de un régimen criminal que ha hecho de todo cuanto crimen se le ha ocurrido, incluyendo matar personas, droga, etcétera, crear éxodos, amenazar la seguridad nacional, querer disparar armas atómicas en contra de los Estados Unidos, todo eso, y sin embargo se recibe a estas personas, a estos criminales que han venido aquí en otras ocasiones, y bueno, ahora potencialmente tenemos uno aquí que todavía queda por probar que estaba ahí, pero todos los indicios apuntan a que sí estaba en el avión que persiguió a José Basulto, a Silvia Yondo y a los demás que venían en el avión. Se le está dando entrada al país porque el gobierno de los Estados Unidos prefiere hacer estas cosas en lugar de confrontar a la dictadura de Cuba, porque necesita la relación con la dictadura de Cuba, porque entre otras cosas, si no la tiene, no recibiría de regreso a los balseros cubanos. Desgraciadamente, la dictadura ha colocado la cuestión migratoria con seres humanos en el centro de la política exterior de los Estados Unidos, y esta es una de las cosas que suceden, ¿no? Aquí hay que investigar. ¿Hubo alguna persona que tiene mucha influencia que le abrió las puertas para que este individuo entrara y por lo tanto miraron para el otro lado y se radicara por allá por Jacksonville pensando que nunca nadie se iba a enterar? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es ¿qué quid pro quo sucedió aquí para permitir que el individuo entrara a este país? Porque todavía no ha habido ni siquiera una gestión seria por parte del gobierno de los Estados Unidos para encauzar y proceder en contra de los que dieron la orden de asesinar a los hermanos al rescate, y todavía la familia de los hermanos al rescate tienen su corazón llenos de luto debido a este acto. ¿Qué pasó específicamente que con los funcionarios de inmigración los dejaron entrar a pesar de saber quién era, lo dejaron entrar a pesar de saber quién era el individuo, o simplemente no se dieron cuenta, en cuyo caso la consecuencia de eso, esa negligencia es horrible, es peligrosísima para la seguridad nacional. Pero vamos, tan peligrosa como todos los elementos que nos han entrado, perdón, que están en la lista de los individuos más buscados, en la lista de los individuos que pertenecen o que tienen alguna afiliación con grupos terroristas y que están como Pedro por su casa. Pero vamos a escuchar, tú que hablabas de los familiares, qué fue lo que dijeron algunos de esos familiares en uno de los aniversarios del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. No hay justicia desde el 17 de diciembre de 2014. Lo único que teníamos desde el punto de vista criminal era la condena de Gerardo Hernández. Como ustedes saben, están en Cuba. Nadie se ha ocupado de traer a los pilotos y al general Martínez Puentes, que están encausados en los Estados Unidos. Yo me siento en paz conmigo misma y con Dios, porque sé que ellos estaban haciendo el bien
que ellos estaban ayudando a salvar vidas, que salvaron vidas, y eso me tiene que dar mucha tranquilidad, de que mi hijo no estaba como los otros pilotos de los MiGs, cobardemente destruyendo vidas. Hernández de la Reza Avispa, que por cierto fue devuelto. Cuéntanos un poco para que la gente entienda, cuando alguien como tú decide dedicar su tiempo, dedicarse a investigar quiénes más estuvieron detrás y llegan e identifican un individuo como este, ¿cuáles son los pasos que se dan para que todo ese trabajo que tú has hecho, toda esa labor de investigación que tú has realizado, esas pruebas que ya se tienen, realmente tengan efecto para que sea señalado y pueda llegar a ser juzgado acá? Sí, esa es muy buena pregunta. Esto lo estamos haciendo a través de la Fundación de Derechos Humanos Cubana y el programa se llama Represores Cubanos. Aquí lo ponemos en la palestra, los ponemos visible para que el mundo entero sepa, pero también yo sé que oficiales de inmigración están entrando ahí, verificando mucha de la información. Por ejemplo, el caso de la jueza Melody en Encrucijada, ella la tienen ahora retenida y fue por eso, porque estaba ya ahí y ese no es el único caso. También hemos añadido, porque fueron 6 pilotos que participaron en este evento, y también los otros 6 pilotos están en la base de represores cubanos que se pueden buscar por nombre. Hay otro señor que se llama Emilio José Palacios Blanco, que está ahí. Ahí está la página. Ajá. También tenemos otra persona que participó con este Luis Raúl, que se llama José Raúl Wall, también está ahí. También está Raúl Simanca Cárdenas. Todos ellos los tenemos junto con los 2 hermanos Pérez Pérez, que fueron los que participaron en el derribo, aunque ya uno de ellos murió. Ahora, el otro día estuvo aquí también Cartaya y nos estábamos hablando sobre todo esto. Yo decía al comienzo que cuesta trabajo creer, realmente cuesta muchísimo trabajo creer, que esta administración se gaste millones y millones de dólares en cuestiones de seguridad, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde se gastan millones de dólares en alguna tecnología punta en seguridad. Y uno se entera que ha venido una delegación de Cuba, que no son precisamente los amigos entrañables de Estados Unidos, y los han dado una vueltecita, así, pero como les digo yo, como perico por su casa, para que se empapen bien de todo lo que tenemos, y no pasa nada. Exacto, lo que pasa es que la administración no entiende con el tipo de régimen, de régimen que estamos lidiando. Y esto, ya te digo, nosotros tenemos 115 represores que tenemos fichados en los Estados Unidos. En total hay más de 1.030. O sea, el 10% de ellos están aquí, entre nosotros. Caminan nuestras calles y tienen los mismos beneficios que un ciudadano americano. Y el tema, además, Luis, tú hiciste esta investigación y le pasaste esos datos al FBI, al Buró Federal. ¿Cuánto hace que tú te reuniste con el FBI y, a tu juicio, por qué no han actuado? Si han actuado, ¿cuáles han sido esos pasos que han dado hasta este momento? Bueno, esa información está en la página. Lo que se ha hecho y las cosas que ellos hacen ya yo no sé, ni puedo decir, porque no quiero ayudar tampoco a las personas que están violando estas leyes, ¿no? Pero esa información está ahí visible para el mundo ver y para ellos informarse y obtener información. Y claro, nosotros estamos disponibles, si ellos quieren más información de nosotros, nos pueden llamar y obtener más información. A ver, Ramón, uno de los temas que conversábamos contigo el otro día es, y lo comentaba también con Luis, es que le quitan la posibilidad de un visado o de un parol a personas que realmente lo necesitan, incluso a opositores del propio régimen dictatorial de los Castro, incluso a ti, que a día de hoy todavía ni siquiera han considerado el esfuerzo monumental que tú has hecho por exponer a todos estos represores sinvergüenzas. No encuentro adjetivos en estos momentos para ponerlos, porque sería muy largo poder definirlos. Que a ti de repente todavía te estén tratando con questions mark, con veremos. A mí personalmente, que soy española, pero llevo 30 años en este pueblo y que conozco bastante bien cómo trabajan las agencias acá, me cuesta muchísimo
trabajo entender que lo que faltan quizá son ganas de enfrentarse a este régimen, ganas de ponerle el cascabel al gato. ¿Tú crees que es eso, que le faltan ganas? Ceden al chantaje de la dictadura con la cuestión migratoria, entre otras cosas, ¿no? Porque recordemos también que Cuba se convierte en una especie de peón en el medio de la cuestión. Pero sí, efectivamente, hay, por ejemplo, ahora un muchacho joven que salió a manifestarse y que está condenado a 10 años de prisión, se escapa de Cuba, viene a Estados Unidos, lo quieren repatriar a Cuba, tiene una orden de deportación para Cuba. Y a nosotros, al Movimiento Democracia, le han deportado varias personas con credenciales de ser opositor en Cuba, que entraron aquí como balseros cubanos y han sido deportados a Cuba. Y bueno, como has mencionado, el caso mío, a mí todavía no me han dado la residencia. Está aplicada hace 22 años. Me querían deportar a Cuba gracias a mi abogado, a Willie Allen, y al juez que impidió que eso pasara. O sea, y a la hora de hacer concesiones al régimen, como mencionaste, está la cuestión de los espías que fueron enviados de regreso a Cuba. Está esto de dejar a estas personas que que son criminales entrar al país sin ningún cuestionamiento. Así que, Marian, es el misterio, la isla del misterio, es un misterio tremendo. Y cuando uno se reúne con los funcionarios en Washington, todo el mundo te dice, no, pero nosotros sacamos esta declaración, nosotros dijimos aquello por los presos políticos, etcétera. Pero en los hechos protegen desgraciadamente esa dictadura. Efectivamente son hechos concretos, pero además una persona como tú. Yo llevo, como te digo, 30 años acá. Activista que ha hecho huelgas de hambre, que en cuanta manifestación y cualquier acto de repudio contra este gobierno dictatorial ha estado presente, que ha alzado su voz en palestras internacionales, ni siquiera solamente acá. Que a una persona como tú no se le considere el derecho ganado, absolutamente ganado, porque además aquí hay otro tema importante. Cuba, señores, como pasa con Venezuela, no es un problema que afecte solo a los cubanos. Por ese cáncer de Cuba es que estamos nosotros todos llenitos completamente de metástasis hasta España, hasta el otro lado del océano. Si nosotros no somos capaces de entender, y esta administración y estos susurradores al oído que tienen estos individuos, no son capaces de entender el peligro latente que significa tener todavía un régimen como Cuba, vivo y caliente, y al que además le dan la satisfacción de que personas como tú, que son los grandes opositores, los grandes luchadores, estén en la situación que están, nos va muy mal, nos va a ir, pero extremadamente mal. Mira, yo recuerdo que hace, no sé, 20 años atrás, un grupo de investigadores de Florida Department of Law Enforcement reunió todas las evidencias para acusar al régimen de Cuba del narcotráfico, con videos, con imágenes, con testimonios, etcétera, y se las llevó al gobierno, se las entregó allá al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia. Un año después no había pasado nada y dos de esos investigadores regresaron allá a preguntar qué había pasado y le dijeron, nosotros estamos tratando de acercarnos al gobierno de Cuba, por lo tanto no queremos abochornarlo y lo hemos sacado, we have cleansed, hemos sacado esa información de su expediente. Hemos visto cómo se le borra a criminales como Alex Saab todo y se envía de regreso allá como si fuera un señorón, un diplomático, etcétera. Los sobrinos de la mujer de Maduro, etcétera. O sea, hemos visto cosas que son muy indignantes y que gracias a Dios que se están levantando voces. De nuevo, reitero, agradezco profundamente a nuestros legisladores como cubanos y como persona que vive aquí, que hayan levantado sus voces y tenemos que estimularlos y tenemos que seguir nosotros también estimulándolos para que se den paso, para que se prohíban estas cosas. ¿Por qué? Porque también no solamente se le está perdonando el crimen a criminales, sino se está estimulando, se está incentivando que estos crímenes continúen haciéndolo hasta el último día de esa dictadura. Y eso es importante detenerlo ahora. Se está aplaudiendo, ese es el problema, la imagen que se da no solamente en este país,
que es precaria, sino también alrededor del mundo. Voy a hacer una breve pausa. Les voy a dar este teléfono porque, como les digo siempre, su opinión en De Buena Fuente cuenta. Es el 786-254-5052. 786-254-5052. Llámenos. Dígame qué opinan de todo esto que estamos hablando hoy en la mesa. Es indignante, ¿verdad? Su voz cuenta. Ya regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tiene usted. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Qué cafecito nos tomábamos nosotros ahora. Pero bueno, quiero presentarles a mi siguiente invitado, Nelson Marino Cabrera, comisionado de Miami-Dade. Y la razón por la que hemos invitado a Kevin, primero porque es un querido amigo también de este programa, de cualquier programa que hemos hecho en el pasado, pero porque queremos saber cuál va a ser la decisión que va a tomar las autoridades aquí en el sur de la Florida. Ya sabemos que el individuo está identificado, ya sabemos que hay un rechazo absoluto, que hay un dolor abierto dentro de las familias, pero lo siguiente es, ¿y ahora qué? ¿Cómo van a actuar las autoridades, mi estimado Kevin? Muchas gracias, Marian, y como siempre un placer acompañarte. Desafortunadamente el tema que estamos abordando hoy es algo bien lamentable, algo bien triste, que después de casi 3 décadas estas familias tengan que seguir sufriendo, que no ha habido justicia y más allá le estén dando un paro humanitario a una persona que quizás participó en estos asesinatos. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? Bueno, le puedo decir que ayer anunciamos junto con varias personas que vamos a traer una resolución al condado, lo cual aseguro que me imagino con el apoyo de mis colegas pasará unánimemente, pidiendo a la administración de Joe Biden, pidiendo al estado de la Florida y todas nuestras autoridades locales que por favor investiguen esto para ver si es que se pueden causar y se puede traer justicia a esta familia, porque lo que ha ocurrido es bien lamentable y de nuevo, en comparación como se trataron las personas que salieron después de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, las personas que eran parte del partido nazi, que habían oprimido a las personas. Esas personas fueron perseguidas y fueron llevadas a la justicia. Y eso es lo mismo que se tiene que hacer en el tema de Cuba. Claro, porque lo que está ocurriendo aquí en Miami, y me has quitado el ejemplo, es como si ahora mismo en la ciudad de Tel Aviv, en el Estado de Israel, estuvieran dejando entrar a todos esos nazis represores que en el campo de Auschwitz acabaron con la vida de tantos judíos por el simple hecho de ser judíos. Esto es más o menos la misma historia, es abrir las puertas a represores, a asesinos, a torturadores, que por cierto, déjenme decirles algo, el que llega a esos niveles es porque ha estado en concubinio con el régimen, porque les ha besado los zapatos, porque ha seguido a pies juntillas lo que les ha dicho. Y a mí hay un tema aquí que me pone bastante mal, porque me he cruzado con muchos de estos arrepentidos, entre comillas. A mí me parece muy bien que la gente tenga el derecho de arrepentirse con el paso de los años. Fantástico, pero tu arrepentimiento es tuyo. Pero tiene que tener un castigo lo que tú has hecho antes. Porque lo que tú has hecho ha sido torturar, asesinar, reprimir, encarcelar, hacer que las familias se separen, hacer que la gente tenga que huir de sus países. Y eso, oiga, yo le perdono, sabe que yo soy muy buena y le perdono, pero usted tiene que cumplir con lo que ha hecho, tiene que tener un castigo. Exactamente, y pienso que en inglés lo que le dicen esto, que esto es insulto a una lesión, es insult to injury. Ya no basta que no ha habido justicia, no basta los crímenes que han cometido el régimen castrista contra personas inocentes, que es bien importante recordar que estos pilotos no estaban armados, estaban haciendo una misión humanitaria. Y ahora que personas, como tú dices, que quizás sean arrepentidos, estén tomando uso de paroles humanitarios para las personas que en realidad esto existe para las personas que son oprimidas.
no para los opresores. Así que es una falta de respeto que estén abusando en nuestro país, las leyes de nuestro país, y es una bofetada sin mano al exilio cubano y las personas que hayan sufrido por sus acciones. Y de nuevo, si se quiere arrepentir, está muy bien que se arrepienta, pero hay consecuencias por sus acciones y la justicia tiene que ser dada. No, y luego además se pasean por los platós de televisión diciendo todo lo que saben del régimen. Mira, es que sabes que te voy a contar porque yo tengo una información. Oiga, ¿y por qué no me dio usted la información antes? ¿Y por qué no se guardó usted la información y actuó como un ser humano en lugar de actuar como una rata? Porque además de pasearse por los platós de televisión, también me los encuentro como productores en muchos programas de televisión y de eso no se habla en este pueblo. Pero yo sí se lo voy a contar. Y a mí, que soy española, del otro lado del charco, me indigna. Imagínense ustedes y los familiares de las víctimas que tuvieron que escuchar cosas como esta. ¡Esa! ¡Autorízalo, cojones! ¡Esa! ¡Esa! ¡Autorízalo, cojones! ¡Autorízalo, cojones, que la tenemos! Autorizado destruir ese. Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! ¡Le dimos! Espérate, para ver dónde cae. ¡Cojones, le dimos! ¡Seguido! Oye, marcaron el lugar. Acá hay una lancha cerca de ella. La avioneta cayó cerca de la lancha. Tenemos otra avioneta. Tenemos otra avioneta a la vista. Está en la región donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañeros, está en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos, Beto. ¿La tiene? El 13, por aquí 020, está autorizado, destruirla. Enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Mate a muerte, cojones! ¿Autorización? ¿Cojones? Miren, yo soy madre. Si cualquiera de estos individuos que están en esas avionetas hubiera hecho lo que hicieron con esos hijos, con esos hermanos, con esos quizá novios o esposos, yo estaría pidiendo en estos momentos también patria o muerte, pero aquí, en los Estados Unidos. Porque esa gente que se ha regocijado de esa manera de acabar con la vida de inocentes, que como estaban diciendo, lo único que hacían era velar por sus hermanos en el estrecho de la Florida para poder llegar a tierras de libertad, no merece absolutamente otra cosa. Ramón Saúl. Ramón. Eso es muy duro. Yo veo eso, yo evito verlo, porque lo he visto y me llega al alma eso, porque yo conocí a esos muchachos. Participaron y participamos nosotros con ellos, participaron ellos en las flotillas. Eran seres humanos especiales, su familia, eran familias bonitas, eran familias decentes, gente buena. Eran seres humanos increíbles que salvaron miles de vidas en el estrecho de la Florida y lo han asesinado por eso. La dictadura de Cuba los mató a ellos para sacar la atención de dentro de Cuba, porque estaba sucediendo el evento del Congreso de Concilio Cubano y no quería que ese evento cogiera fuerza dentro de Cuba y prefirieron crear un conflicto exterior fuera de Cuba a que se le formara un movimiento interno que después no fuera irreversible. Por eso mataron a los hermanos al rescate, o sea, los usaron. No era porque estaban en el espacio aéreo cubano, no estaban en el espacio aéreo cubano, no estaban violando ninguna ley. Estaban salvando a seres humanos.
Eso fue lo que pasó con ellos. Y cada vez que uno ve eso, y entonces ve que uno de estos criminales está aquí, ¿qué se supone que hagamos? Me gustaría darte una respuesta. Yo habitualmente tengo buena verborragia, pero en estos casos no sé qué decirte, porque además cuando tú ves la reacción de esa comunidad internacional a la que yo suelo traer siempre sobre esta mesa, cuando hay tanta narrativa vacía, cuando hay tantas ganas después, por ejemplo, del 11 de julio, que todo el mundo sale a las calles, y sí, la libertad del pueblo de Cuba, la libertad del pueblo de Cuba, pero después somos tan hipócritas que en la comunidad europea importa más un hotel y seguir fabricando hoteles que lo que importa en la vida de las personas que están dentro de la isla. Cuando tú ves gobiernos como el de mi país, que insisto, me avergüenza profundamente, donde todavía hay gente que con una nostalgia de no haber vivido nunca allá, sigue defendiendo al régimen cubano, pues realmente uno se pregunta, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué otra cosa se puede hacer excepto levantar la voz, no dejar de levantar la voz y desde cualquier orilla y desde cualquier sitio hacer entender a esas personas que nos están viendo ahora, que muchos de ellos obviamente conocen el dolor del pueblo cubano, pero otros no, y se dejan llevar por estos medios de comunicación liberales donde, bueno, Cuba, 65 años. No, señor, esto tiene que acabar de alguna manera, porque no es posible que en el siglo XXI todavía siga habiendo una monarquía de reyes sin corona, comunistas, entre comillas, como yo decía, comunistas de salón, que lo único que están haciendo es hacer sufrir a su propio pueblo. Luis, ¿cuál es tu reflexión? Esto es durísimo y esta es la razón por la cual nosotros en la Fundación de Derechos Humanos nos dimos la tarea de buscar a los 6 participantes de este evento. Y es increíble que las cosas, que esto sucediera, pero no solo eso, las mentiras que el gobierno cubano ha dicho, que se puede completamente desmentir nada más que mirando las transcripciones de las conversaciones de ese día. Las direcciones que le da la torre de control cubana a los pilotos cubanos los pone en aguas internacionales. O sea, que ellos mismos se desmienten sus propias mentiras. Por supuesto. Ahí vimos que decía 22 millas. 22 millas, eso los pone a 10 millas fuera de aguas territoriales cubanas. O sea, en aguas internacionales. Además, ellos, los números que usan es kilómetros, y ellos les dicen, y las direcciones que le dan son 35 kilómetros al norte de Santa Fe y de Playa Baracoa. 35 kilómetros, señores, son 22 millas, 10 millas en aguas internacionales. A los cubanos que han salido de Cuba recientemente y se han creído esa mentira, es hora de nuevo de volver a estudiar la historia cubana. Lean las transcripciones y van a ver que todo lo dicho por el gobierno cubano es mentira. Bueno, porque el gobierno cubano es una gran mentira. Desde su famosa revolución ha sido una mentira. Pero yo vuelvo a un tema que me parece importante. A día de hoy, como yo decía, en pleno siglo XXI, se sabe cuáles son las fuentes de financiación de esta revolución. Se sabe que el turismo es una de sus fuentes principales de financiamiento. Se sabe, por ejemplo, que las remesas son otro fondo importante de financiamiento, entendiendo que muchas familias quieren cuidar de lo suyo para que no se mueran de hambre, pero no deja de ser una fuente que apoya a ese régimen a seguir adelante. Y otro, por supuesto, no podemos dejarlo, es el tráfico de personas. Y voy a decirlo literalmente, el tráfico de personas, el tráfico de galenos, el tráfico de médicos, que se hace a través de las famosas misiones cubanas, que por cierto ayer el gobierno de México pagó, creo que fueron cerca de $300 millones por 261 galenos que van a estar a partir de los próximos días en territorio mexicano, que tiene totalmente indignado a los muchachos mexicanos que acaban de salir de una facultad de medicina y que están también perfectamente capacitados para poder dar atención a su pueblo, pero que por esas cosas de que los amigos de mis amigos son mis amigos, el señor Andrés Manuel López Obrador, antes de retirarse del poder, pues tiene que echarle el cablecito a Cuba. Eso también, señores, la propia Organización Mundial de la Salud
tuvo un escándalo monumental en Brasil después de haber aceptado también estas misiones médicas, cuando se sabe que esas misiones se quedan con el 85% del salario de estos médicos, por los que cobran esta cantidad que yo les acabo de comentar, les impiden poder tener ningún contacto con la realidad, y si quieren dejar las misiones, saben el que no pueden regresar a Cuba en 8 años, y además sus familias tienen que vivir los actos de repudio. Eso lo he escuchado hasta la saciedad. Ramón, cuando uno pone todo esto sobre la mesa, vuelve otra vez el tema de las ganas. ¿Por qué crees que en estos momentos, y tenemos la mejor prueba, la administración Trump, la administración Obama deshiela, la administración Trump trata de ponerles nuevamente las clavijas, y llega esta administración nuevamente y viva la pandereta, reabren la embajada de Estados Unidos en La Habana sin ni siquiera saber a ciencia cierta qué pasó con los famosos ataques sónicos? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el concubinio? ¿Por qué en el siglo XXI, si hemos sido capaces, y escuchen, yo no quiero hacer apología del terrorismo, si hemos sido capaces de irnos hasta hasta Irak, a derrocar a un supuesto, probado, violador de los derechos humanos en su pueblo, aquí tenemos uno a 30 minutos de la Florida? Mira, por eso digo siempre la isla de los misterios, ¿no? No hay manera de explicar esto. Hay gente en los lugares de hacer decisiones de política exterior, especialmente en relación a Cuba, que piensan que haciendo cosas buenas por el régimen, endulzando al régimen, haciéndole concesiones, el régimen se va a emocionar y de pronto va a empezar entonces a cambiar y va a volverse amigo de los Estados Unidos y va a resarcir todo el daño que ha hecho. Esa es una mentalidad que yo he chocado con ella en las reuniones que he tenido en Washington cuando hemos estado discutiendo las cuestiones de Cuba, especialmente la cuestión de las flotillas de democracia. Si tú tomas, por ejemplo, el pliego que utilizan de 17 páginas en mi contra para negarme la residencia, para quererme deportar, ¿no? Anteriormente, no en el último viaje que estuve ante las Cortes, pero anteriormente, si tomas ese pliego de 17 páginas, te quedas con la boca abierta. Porque todo es, el gobierno de Cuba protestó porque usted hizo una manifestación en su embajada y eso pone en peligro las relaciones internacionales de los Estados Unidos. El gobierno de Cuba protestó porque usted hace flotillas a Cuba y eso daña las relaciones internacionales de los Estados Unidos, etcétera. O sea, todo es lo que el gobierno de Cuba dice. Entonces, hay mucha gente también metida en todos estos departamentos. Luis lo sabe muy bien, Luis que ha hecho tremendo trabajo y lo felicito por ese trabajo, y la Fundación de Derechos Humanos también. Hay gente metida ahí, no solamente es Ana Belén Monte, la cual ya conocimos, y los otros que se han ido descubriendo poco a poco, los que sembraron esa gente. Aquí mismo en Miami, en departamentos suceden cosas raras como eso de venir aquí a revisar las instalaciones del aeropuerto, las partes de seguridad del aeropuerto, y no es la primera comisión que viene. Recordemos que durante la era Obama vino una comisión de inmigración aquí, se reunió con otra gente aquí, y una semana después yo recibo el comienzo del proceso de deportación mía. O sea que hay gente metida en estos lugares también. Así que la respuesta puede ser multifacética. Quiero volver con Kevin y me gustaría saber su reflexión y sobre todo lo más importante como parte de esa comisión. Kevin, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los pasos que en este momento se van a dar? Bueno, de nuevo, nosotros estamos implementando una resolución urgiéndole a la administración del presidente Biden, lo cual sabemos que no ha hecho absolutamente nada, a la administración del gobernador DeSantis y nuestra fiscal general Ashley Moody, que si el gobierno federal no va a hacer algo, que nuestro gobierno estatal haga algo. Y como ha dicho el señor, estuvimos destacando ante las diferentes avenidas en las cuales quizás el gobierno estatal pudiera hacer algo. Pero pienso que más allá que todo esto es bien importante el día de noviembre 5 que viene, el día de las elecciones. Pues estamos viendo la diferencia entre hace 4 años y ahora. Tenemos una administración que le ha dado todo, por ejemplo, a Venezuela,
por supuestas elecciones libres y sabemos que eliminaron a la candidata de la oposición una semana después. Y después no hubo elecciones libres. Se robaron las elecciones en Venezuela y es lo mismo en Cuba. Estas políticas de apaciguamiento no funcionan con Cuba, Nicaragua, Venezuela. No funcionan. Ellos solo entienden sanciones. Solo entienden cuando eres firme y eres mano dura con ellos. Y pienso que por eso es que en estas elecciones que vienen es importante que las personas voten por el presidente Trump para empezar a restaurar el respeto que tenía Estados Unidos al mundo, al nivel mundial, y más allá, para que cosas como la que ocurrió con el teniente coronel Pardo no sigan ocurriendo. Pues esa persona, primero, nunca debía haber recibido un paro humanitario y en este momento no debiera ser deportada, debiera ser encausada e encarcelada en nuestro país. Bueno, pues antes de pasar con Luis a pedirle sus reflexiones, yo quiero saber también su opinión. Por favor, llame, le digo siempre a este número de teléfono, al 786-254-5052, 786-254-5052 y denos su opinión, que obviamente es extremadamente válida. Luis, ¿cuál es tu reflexión? Porque además hay otro tema. ¿Qué nos libra a nosotros de pensar que además de Anabel, como nos decía Ramón, y del embajador que hemos conocido, no nos estén enviando más infiltrados a esta ciudad y a este estado? Eso es de esperar. Anabeles hay muchas más. Lo que claro, no sabemos quiénes son ni dónde están. Pero yo pienso que también la política de este país está siendo manipulada, como ha sido manipulada en el pasado por el régimen cubano, ya sea de una manera o de otra. Y lo estamos viendo en estas cosas que están pasando. Siguen llegando represores y nunca va a parar. Pues quiero agradecerte mucho, Luis, que hayas estado con nosotros. Ramón, ¿cuál sería tu conclusión final? Porque obviamente yo me imagino que desde tu posición, habiendo asistido a esa rueda de prensa que asististe en el día de ayer y con la parte personal además que siempre te ha involucrado, tienes algo importante con lo que concluir. Yo creo que lo importante ahora es apoyar a nuestros legisladores y poner presión en la administración y también pedirle al gobernador y a la fiscalía de acá del estado, etcétera, a todas las instancias y denunciarlo también internacionalmente, porque este individuo si es todo lo que se está diciendo, y yo no tengo razón para dudarlo, este individuo es condenable también por las leyes internacionales, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, a los invitados que hemos tenido anteriormente. Y yo espero que usted en casa tenga una idea un poquito más concreta de lo que está ocurriendo y de cómo cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena apoyando esta causa. Ustedes han escuchado lo que ocurrió en El Aire. Y ese dolor de estas familias de hermanos al rescate es el dolor replicado, repetido de todos aquellos que tuvieron que salir de su país, que en aquel momento, como yo les decía al comienzo, Cuba era considerada la perla del Caribe, para llegar aquí, como quien dice, con una mano delante y una mano detrás. Trabajar mucho, trabajar duro y lograr ocupar las posiciones que muchos de ellos tienen en estos momentos. Les agradezco mucho su atención, su compañía y recuerden además que este programa les llega a ustedes a través de Univista Insurance. Les voy a dar la última novedad del huracán porque creo que es importante en el día de hoy también hacerlo. Helen está en estos momentos a punto de tocar tierra. Es un huracán de categoría 3, está por el Golfo de México, pero se espera que pueda afectar ciertas partes de la Florida. Hay universidades en la Florida y también en Georgia que ya van a cesar sus clases, el gobernador ha puesto todos los servicios de emergencia, pero usted tiene también seguridad en que la póliza que tiene de seguros es la que puede llegar a resolverle en un momento de calamidad. Uno nunca piensa en que le va a ocurrir a uno en situaciones como esta, pero desde esta perspectiva les digo, esté atento, revise su póliza y llame a la mejor compañía de seguros que es Univista Insurance. Muchísimas gracias por su compañía. ¡Autorízalo, cojones!
Tenemos otra avioneta. Está en la región donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañeros, está en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos, Beto. ¿La tiene? El 13 por aquí, 020, está autorizado, enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar.